¿Alguna vez has considerado que vivir cerca de tus hijos en la vejez podría ser uno de los mayores errores que podrías cometer? Aunque esta afirmación pueda parecer sorprendente al principio, es crucial tomarse un momento para reflexionar sobre las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. A menudo, nuestras elecciones, hechas con la mejor de las intenciones, y guiadas por el amor y el deseo de mantenernos conectados con nuestros seres queridos, parecen ser las más acertadas para nuestro bienestar y el de aquellos que amamos. Sin embargo, lo que inicialmente puede parecer una decisión lógica y beneficiosa puede, con el tiempo, convertirse en una fuente de complicaciones y desafíos inesperados. Bienvenidos, queridos amigos de la filosofía budista. No olvides dar me gusta para apoyarme. Si tiene alguna idea o pregunta, deje un comentario sólido a continuación. En cuanto a lo que ha hecho, me encantaría saber de usted. Para obtener más contenido excelente, asegúrese de suscribirse al canal para recibir notificaciones gratuitas. Y si esto te resulta útil, no te lo guardes para ti, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse. Te estamos muy agradecidos. Permíteme ilustrar este concepto con una historia que expone cómo el deseo de estar cerca de la familia puede, en realidad, transformarse en un obstáculo para nuestra independencia y bienestar durante los años de la vejez. Este relato refleja cómo algo que a primera vista parece ser una elección natural y razonable puede desvelar, con el tiempo, un enigma más profundo y complejo. Imagina a Marta, una mujer que, tras años de dedicación a su familia, decide mudarse a una casa cerca de sus hijos en la jubilación. Inicialmente, esta decisión le proporciona una sensación de seguridad y cercanía, permitiéndole disfrutar de momentos con sus hijos y nietos. Sin embargo, con el tiempo, Marta comienza a enfrentar una serie de desafíos que no había anticipado. A medida que pasa el tiempo, Marta nota que su independencia se ve comprometida. La cercanía física con sus hijos, que al principio parecía un refugio seguro, empieza a sentirla como una intrusión en su espacio personal. Sus hijos, aunque bien intencionados, tienden a involucrarse en aspectos de su vida que antes manejaba por sí misma. Esto puede llevar a una pérdida gradual de autonomía, y a una sensación de invasión en su privacidad. Además, las tensiones familiares pueden surgir con mayor facilidad cuando se comparte el mismo entorno. Las pequeñas diferencias en estilos de vida, hábitos y expectativas pueden magnificar las tensiones, y crear un ambiente de conflicto en lugar de armonía. La convivencia cercana puede hacer que incluso los problemas menores se conviertan en disputas significativas, afectando la calidad de las relaciones. Este ejemplo muestra cómo una decisión que parecía ideal al principio puede, en realidad, resultar en complicaciones no anticipadas. La intención de estar cerca de la familia puede, paradójicamente, llevar a un deterioro en la calidad de vida, y en la relación con los seres queridos. Es fundamental reflexionar sobre las implicaciones de nuestras decisiones a medida que avanzamos en la vida. Mientras que el deseo de estar cerca de nuestros seres queridos es comprensible y natural, es igualmente importante considerar cómo estas decisiones afectan nuestra independencia, bienestar y el equilibrio en nuestras relaciones. La reflexión y la planificación cuidadosa pueden ayudarnos a evitar posibles complicaciones, y a tomar decisiones que realmente beneficien nuestra calidad de vida en la vejez. La idea de mudarse cerca de nuestros hijos cuando llegamos a la vejez a menudo se presenta como una opción sumamente atractiva y reconfortante. Nos imaginamos disfrutando de la cercanía con nuestros seres queridos, compartiendo momentos especiales y manteniéndonos involucrados activamente en la vida de nuestra familia. La perspectiva de tener a nuestros hijos y nietos cerca puede parecer una garantía de apoyo y compañía en los años dorados. Sin embargo, esta decisión aparentemente ideal puede tener implicaciones mucho más profundas y complejas de lo que inicialmente podríamos pensar. El deseo de estar cerca de nuestra familia, que en principio puede parecer la opción más lógica y beneficiosa, puede, irónicamente, convertirse en una fuente de dificultades que afectan nuestra autonomía personal y nuestro equilibrio emocional. Este tema,
que podría parecer sencillo en su superficie, es en realidad un asunto que requiere una consideración mucho más detallada y reflexiva. Las consecuencias de tomar una decisión que parece tan inofensiva y natural pueden resultar complicadas y tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida en la vejez. Para comprender mejor las posibles dificultades que pueden surgir, es útil explorar este tema con más profundidad, y considerar por qué vivir cerca de nuestros hijos en la vejez podría no ser siempre la mejor opción para nuestro bienestar general. Cuando decidimos mudarnos cerca de nuestros hijos, a menudo lo hacemos con la esperanza de disfrutar de una mayor proximidad, lo que implica una participación más activa en sus vidas, y un acceso más frecuente a la compañía y el apoyo familiar. Sin embargo, este cambio en la dinámica puede tener efectos imprevistos. Por ejemplo, la cercanía física con nuestros hijos puede llevar a una falta de privacidad, y a una intrusión en nuestro espacio personal. Aunque la intención detrás de la decisión puede ser positiva, la realidad de vivir cerca de nuestros hijos puede implicar una serie de desafíos que no habíamos anticipado. Uno de los problemas más comunes que puede surgir es la pérdida de autonomía. Al vivir cerca de nuestros hijos, puede ser tentador permitir que ellos tomen un papel más dominante en nuestras vidas, ya sea en la toma de decisiones cotidianas o en la gestión de aspectos más significativos de nuestra existencia. Esta dependencia puede hacer que nos sintamos menos capaces de manejar nuestras propias vidas y de tomar decisiones por nosotros mismos, afectando así nuestra sensación de independencia y control personal. Además, la convivencia cercana puede intensificar las tensiones familiares, y hacer que incluso los problemas menores se conviertan en disputas significativas. Las diferencias en estilos de vida, hábitos y expectativas pueden ser más notorias cuando se comparten espacios físicos, lo que puede llevar a conflictos que afectan la calidad de nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Las tensiones que antes podrían haber pasado desapercibidas en una relación a distancia pueden volverse más evidentes, y difíciles de manejar cuando estamos en constante proximidad. Este relato no es solo una advertencia, sino también una invitación a reflexionar sobre la complejidad de nuestras decisiones. Aunque el deseo de estar cerca de la familia es comprensible y natural, es crucial considerar cómo esta cercanía puede afectar nuestra independencia, nuestra calidad de vida y nuestras relaciones con los seres queridos. La reflexión cuidadosa y la planificación anticipada son esenciales para asegurarnos de que nuestras decisiones en la vejez no solo respondan a nuestras necesidades emocionales, sino que también mantengan nuestro equilibrio personal y bienestar general. En resumen, mudarse cerca de nuestros hijos en la vejez puede parecer una opción ideal en teoría, pero en la práctica puede conllevar una serie de desafíos que deben ser considerados cuidadosamente. Al explorar estos aspectos, podemos tomar decisiones más informadas que realmente beneficien nuestro bienestar en los años dorados, manteniendo un equilibrio saludable entre la cercanía familiar y la autonomía personal. ¿Sabías que mudarse cerca de tus hijos en la vejez podría ser uno de los mayores errores que podrías cometer? Aunque esta afirmación puede resultar sorprendente a primera vista, es crucial tomarse un momento para reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas, especialmente cuando se trata de nuestro bienestar en la vejez. A menudo, nuestras decisiones, hechas con la mejor intención y guiadas por el amor y el deseo de mantenernos cerca de nuestros seres queridos, parecen ser las más adecuadas para nuestra felicidad y la de nuestra familia. Sin embargo, lo que en principio puede parecer una elección acertada y llena de sentido puede, en realidad, transformarse en una fuente de complicaciones y desafíos inesperados que no habíamos previsto. Cuando decidimos mudarnos cerca de nuestros hijos, la idea suele ser que disfrutaremos de una mayor proximidad, lo cual se asocia con una mayor interacción familiar y una sensación de apoyo continuo. Imaginamos compartir momentos especiales con nuestros hijos y nietos, y participar activamente en sus vidas cotidianas. En teoría, esta cercanía debería fortalecer nuestros lazos familiares, y proporcionar un sentido de seguridad y compañía en nuestros años dorados.
Sin embargo, la realidad a menudo resulta ser mucho más compleja, y menos ideal de lo que habíamos anticipado. En este contexto, quiero compartir una historia que ilustra cómo el deseo de estar cerca de la familia puede, irónicamente, convertirse en un obstáculo significativo para nuestra independencia y nuestro bienestar en la vejez. Este relato demuestra que, aunque la decisión de mudarse cerca de nuestros hijos pueda parecer natural y lógica en un primer momento, en realidad puede revelar un enigma mucho más profundo y complejo que afecta nuestra calidad de vida. Consideremos el caso de Ana, una mujer que decidió mudarse a una casa cerca de sus hijos y nietos al alcanzar la jubilación. Al principio, Ana se sintió emocionada por la idea de estar cerca de su familia, pensando que sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir problemas que Ana no había anticipado. La cercanía física con sus hijos trajo consigo una serie de desafíos inesperados. A medida que Ana se adaptaba a su nueva vida, notó que sus hijos, aunque bien intencionados, comenzaron a involucrarse en aspectos de su vida que antes manejaba de manera independiente. Aunque sus hijos deseaban lo mejor para ella, su presencia constante llevó a una intrusión en la privacidad de Ana, y a una pérdida gradual de su autonomía. Esta situación hizo que Ana se sintiera menos capaz de tomar decisiones por sí misma, y menos libre para gestionar su propia vida. Además, vivir cerca de sus hijos exacerbó las tensiones familiares. Las diferencias en estilos de vida, hábitos y expectativas que antes podrían haber pasado desapercibidas se volvieron más evidentes, y difíciles de manejar en el entorno de la proximidad constante. Las pequeñas disputas y desacuerdos que antes eran fácilmente resolubles a distancia se intensificaron, afectando negativamente la calidad de las relaciones familiares y el bienestar emocional de Ana. Este ejemplo resalta cómo una decisión que parece razonable y beneficiosa en un principio puede tener consecuencias complicadas y negativas. La intención de acercarse a la familia y mantener una conexión constante puede, paradójicamente, llevar a una pérdida de independencia, y a un deterioro en las relaciones familiares. Por lo tanto, es esencial considerar estos factores con detenimiento, y reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar nuestra calidad de vida a largo plazo. Al tomar decisiones sobre dónde vivir en la vejez, es importante equilibrar el deseo de proximidad familiar con la necesidad de mantener nuestra autonomía y bienestar emocional. La planificación cuidadosa y la reflexión profunda pueden ayudarnos a evitar las complicaciones, y a tomar decisiones que realmente favorezcan nuestra calidad de vida en los años dorados, permitiéndonos disfrutar de una vida plena y equilibrada, tanto en términos de nuestras relaciones familiares como de nuestra independencia personal. La idea de mudarse cerca de nuestros hijos cuando llegamos a la vejez se presenta a menudo como una opción sumamente atractiva. Esta decisión está cargada de buenas intenciones y expectativas positivas. Imaginamos una vida en la que disfrutamos de la cercanía con nuestros seres queridos, compartimos momentos especiales y mantenemos una participación activa en la vida de nuestra familia. La visión de tener a nuestros hijos y nietos cerca puede evocar un sentido de seguridad, afecto y conexión continua. Nos visualizamos rodeados de amor y apoyo, lo que parece ser una fórmula ideal para una vejez feliz y plena. Sin embargo, esta decisión aparentemente sencilla puede tener implicaciones mucho más profundas y complejas de lo que inicialmente podríamos pensar. Aunque el deseo de estar cerca de nuestros hijos y nietos es completamente natural, esta elección puede, irónicamente, convertirse en una fuente de dificultades inesperadas que afectan nuestra autonomía personal y nuestro equilibrio emocional de maneras que no habíamos anticipado. El deseo de proximidad familiar puede, en realidad, traer consigo una serie de desafíos que pueden socavar nuestras expectativas de una vida tranquila y satisfactoria en la vejez. A primera vista, la idea de mudarse cerca de nuestros hijos puede parecer una solución perfecta, pero, al profundizar en el tema, descubrimos que este tipo de decisiones puede tener consecuencias significativas para nuestra calidad de vida.
A menudo, las implicaciones de esta elección van mucho más allá de los beneficios aparentes, y requieren una reflexión más detallada y matizada. Para ilustrar esto, consideremos que, al mudarnos cerca de nuestros hijos, es posible que experimentemos una pérdida de independencia que antes valorábamos. La cercanía física puede llevar a una mayor intervención en nuestras vidas por parte de nuestros hijos, lo que puede resultar en una sensación de invasión en nuestra privacidad, y una pérdida de control sobre nuestras decisiones diarias. Aunque la intención de nuestros seres queridos puede ser bien intencionada, la realidad de vivir tan cerca puede hacer que nuestras propias necesidades y deseos se vean comprometidos. Además, la convivencia cercana puede exacerbar tensiones y conflictos que antes podrían haber pasado desapercibidos. Las diferencias en hábitos, rutinas y expectativas pueden intensificarse cuando estamos en constante proximidad. Los pequeños desacuerdos que antes se resolvían sin dificultad pueden convertirse en problemas más grandes, afectando la calidad de nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Este tema, aunque parece simple en su superficie, revela una complejidad que no siempre es evidente. Las decisiones que inicialmente parecen inofensivas, y bien fundamentadas pueden tener repercusiones complicadas que afectan de manera significativa nuestra vida en la vejez. Por lo tanto, es esencial abordar esta cuestión con una consideración más profunda. Al explorar esta historia y sus implicaciones, no solo buscamos identificar las posibles dificultades que pueden surgir al mudarse cerca de nuestros hijos, sino que también intentamos entender por qué esta decisión podría no ser siempre la mejor opción para nuestro bienestar general. La clave está en equilibrar el deseo de proximidad con la necesidad de mantener nuestra autonomía y calidad de vida. La reflexión cuidadosa sobre estos factores puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas, y a encontrar un equilibrio que favorezca tanto nuestras relaciones familiares como nuestro propio bienestar. Sin embargo, a medida que los meses avanzaban, Marta comenzó a notar una serie de cambios sutiles pero significativos en su situación. Al principio, la mudanza cerca de su familia parecía una decisión ideal. Cada visita, inicialmente cargada de calidez y afecto, se recibía con alegría y entusiasmo. La cercanía prometía un refugio de amor y un sentido renovado de pertenencia. Sin embargo, con el tiempo, lo que había comenzado como una experiencia gratificante comenzó a transformarse en una rutina que, en lugar de ser un placer, se sentía cada vez más como una obligación. El entorno que Marta había imaginado como un santuario de proximidad y afecto empezó a cambiar de manera inesperada. Las visitas y el tiempo compartido, que una vez se habían percibido como momentos de alegría y cercanía, empezaron a convertirse en una carga. La vibrante energía que al principio había rodeado su nueva vida comenzó a disiparse, dando paso a una sensación de presión y malestar que Marta no había anticipado. Carla, la nuera de Marta, quien siempre había mostrado una actitud amable y hospitalaria, comenzó a manifestar signos de agotamiento. Su comportamiento, antes lleno de cortesía y gratitud, empezó a mostrar indicios de cansancio. Las interacciones que antes estaban impregnadas de sinceridad y calidez se volvieron cada vez más superficiales y menos frecuentes. Los comentarios de agradecimiento, que solían fluir con naturalidad y genuinidad, comenzaron a ser menos espontáneos y más forzados. La calidez y la amabilidad que Marta había recibido con tanto entusiasmo empezaron a disminuir gradualmente. En lugar de sentirse bienvenida y valorada, Marta comenzó a percibir una creciente sensación de incomodidad en su entorno. La falta de la calidez habitual que una vez la había rodeado hizo que se sintiera cada vez más distante y desconectada de su entorno familiar. El cambio en la dinámica de su relación con Carla reflejaba un deterioro general en la calidad de su interacción diaria. La fricción sutil que antes no era perceptible se volvió más evidente, y las tensiones acumuladas empezaron a aflorar en pequeños conflictos y malentendidos. La armonía que Marta había esperado encontrar en su nueva situación se estaba desmoronando, reemplazada por una serie de desafíos interpersonales que dificultaban su experiencia de la vida en la vejez. Este proceso de transformación, aunque gradual,
fue profundamente perturbador para Marta. Lo que inicialmente parecía una decisión acertada, y llena de promesas se había convertido en una realidad que traía consigo dificultades inesperadas. La satisfacción y la alegría que había anticipado comenzaron a verse eclipsadas por una sensación creciente de incomodidad y descontento. A medida que las interacciones se volvían más tensas y la sensación de pertenencia se desvanecía, Marta se enfrentaba a una nueva realidad que desafiaba sus expectativas, y la dejaba cuestionando las decisiones que había tomado. Este cambio en la situación de Marta subraya la complejidad de las decisiones relacionadas con la proximidad familiar, y la importancia de considerar no solo los beneficios inmediatos, sino también las posibles implicaciones a largo plazo. La experiencia de Marta ofrece una valiosa lección sobre cómo incluso las decisiones hechas con la mejor intención pueden tener resultados imprevistos que afectan significativamente nuestra calidad de vida y nuestras relaciones personales. Además, Andrés, el hijo de Marta, se encontraba cada vez más inmerso en sus responsabilidades laborales. Su apretada agenda y las demandas de su trabajo lo mantenían alejado de casa durante largas horas, reduciendo significativamente el tiempo que podía dedicar a mantener conversaciones significativas con su madre. Marta, que había tomado la decisión consciente y deliberada de dejar atrás su vida anterior, y mudarse cerca de su familia para estar más cerca de ellos, comenzó a experimentar una sensación creciente de desubicación. A medida que pasaba el tiempo, empezó a sentir que ya no encajaba en el nuevo esquema de la vida cotidiana de su hijo y su nuera. La idea de estar cerca de su familia, que inicialmente le había parecido una fuente de alegría y propósito, comenzaba a desmoronarse y convertirse en una experiencia que le dejaba una sensación creciente de desplazamiento. Marta había imaginado que su cercanía con Andrés y Carla sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, compartir momentos importantes y sentirse integrada en la vida de su familia. Sin embargo, a medida que la realidad se desarrollaba, esos planes ideales parecían estar fallando. Las visitas, que en un principio le proporcionaban un sentido de conexión y propósito, empezaron a sentirse cada vez más como una carga pesada para su nuera, Carla. Aunque Carla siempre había sido cordial y amable, el peso de mantener la hospitalidad y las expectativas familiares se estaba volviendo cada vez más agotador para ella. Las interacciones que antes eran fluidas y naturales comenzaron a sentirse forzadas y tensas. A pesar de que Andrés nunca expresó sus sentimientos directamente, Marta no podía evitar notar la tensión subyacente, y el malestar que su presencia parecía provocar en la familia. La atmósfera que al principio había sido cálida y acogedora ahora estaba marcada por una sensación de incomodidad latente. Marta percibía que su presencia estaba generando un desequilibrio en la dinámica familiar, algo que ella había querido preservar con tanto fervor. La armonía que había imaginado al mudarse cerca de su familia estaba siendo reemplazada por una sensación creciente de ser una intrusión en el espacio y las rutinas de su hijo y su nuera. Este cambio en la dinámica familiar también reflejaba cómo las expectativas y la realidad pueden chocar de manera inesperada. Marta se enfrentaba a una nueva realidad en la que sus intentos de estar más cerca de su familia, en lugar de fortalecer los lazos y proporcionar un sentido de pertenencia, estaban creando una situación de fricción y malestar. La satisfacción que esperaba obtener al estar cerca de su familia se veía eclipsada por un creciente sentido de aislamiento, y la dificultad de integrarse en el nuevo ritmo de vida de su hijo y su nuera. Esta experiencia subraya la complejidad de las decisiones relacionadas con la proximidad familiar, y la importancia de considerar las dinámicas cambiantes de las relaciones interpersonales. La historia de Marta muestra cómo las decisiones bien intencionadas pueden tener resultados inesperados, y cómo el deseo de estar cerca de la familia puede, en ocasiones, llevar a un mayor sentido de desubicación y conflicto en lugar de la cercanía y la conexión deseadas. Con el paso del tiempo, comenzaron a emerger una serie de pequeños conflictos que, al principio, parecían impensables. A medida que la cotidianidad de la vida familiar se asentaba, los roces y malentendidos se hacían cada vez más evidentes.
Carla, quien hasta entonces había mostrado una actitud comprensiva y considerada, empezó a introducir nuevas solicitudes y expectativas que antes no habían sido necesarias ni planteadas. Este cambio, aunque sutil, comenzó a afectar la dinámica familiar que antes había sido tan fluida y armoniosa. Un claro ejemplo de esta transformación en la dinámica familiar se presentó cuando Carla empezó a pedirle a Marta que la llamara antes de hacerle una visita. Esta solicitud, que en un principio sorprendió a Marta, representaba un cambio significativo en la forma en que solían interactuar. Marta había estado acostumbrada a una relación en la que las visitas se realizaban de manera espontánea, sin necesidad de previo aviso. Esta libertad de poder presentarse sin restricciones había sido una parte esencial de su sensación de pertenencia y conexión con la familia. Sin embargo, la petición de Carla de que Marta la llamara antes de visitarla fue un cambio notable que Marta no comprendía del todo. Para Marta, la espontaneidad de las visitas había sido una manifestación natural de su integración en la vida diaria de su hijo y su nuera. Sentía que, al mudarse cerca de ellos, había asumido un papel que le permitía estar presente de manera libre y natural, sin tener que seguir formalidades adicionales. Este ajuste en las expectativas de Carla, que antes había sido flexible y abierta, comenzó a crear una sensación de distancia que Marta no había anticipado. El hecho de tener que coordinar las visitas con antelación comenzó a hacer que Marta se sintiera menos bienvenida, y más como una invitada que debía adherirse a nuevas reglas. La libertad con la que antes se movía dentro del espacio familiar ahora se veía restringida por las nuevas solicitudes, lo que generaba una sensación de desconexión. Este cambio, aunque aparentemente menor, reflejaba una tendencia más amplia en la dinámica familiar. Las visitas espontáneas, que solían ser una expresión de cercanía y afecto, empezaron a ser vistas como una intrusión potencial en la vida cotidiana de Carla. Lo que antes había sido una forma de mantener un contacto cercano y continuo ahora se estaba convirtiendo en una fuente de estrés y malestar para Carla, y por ende, para Marta. La necesidad de coordinar previamente las visitas no solo alteró la forma en que Marta experimentaba su rol en la familia, sino que también introdujo una barrera adicional en su relación con Carla. Este ajuste en la dinámica, que al principio parecía una simple formalidad, empezó a resaltar la creciente distancia entre las expectativas de Marta y las necesidades de su nuera. Así, este cambio en la dinámica familiar subraya cómo incluso pequeños ajustes en las rutinas y expectativas pueden tener un impacto significativo en las relaciones interpersonales. La espontaneidad y la familiaridad que Marta había valorado tanto se estaban viendo reemplazadas por nuevas normas que, aunque necesarias para Carla, estaban afectando profundamente la forma en que Marta se sentía integrada y conectada con su familia. Estos desacuerdos, que al principio habían sido percibidos como pequeños malentendidos o insignificantes roces, comenzaron a escalar con el tiempo y a adquirir una mayor profundidad. Lo que antes podía resolverse con una simple conversación, un gesto amable o una sonrisa conciliadora, ahora se estaba transformando en conflictos más significativos, aunque a menudo silenciosos. Estos conflictos creaban una atmósfera tensa y desconcertante en el hogar, que Marta comenzaba a sentir en cada interacción. A medida que estos desacuerdos se acumulaban, Marta empezó a percibir que su presencia, que antes había sido una fuente de alegría y contribución positiva, se estaba convirtiendo en un elemento de malestar y desasosiego para los demás. Lo que solía ser una dinámica familiar armoniosa se transformaba en una fuente constante de incomodidad. Esta percepción afectaba profundamente su bienestar emocional, haciendo que se sintiera cada vez más incómoda y desconectada en el entorno que había elegido para acercarse a su familia. Además, la relación con sus nietos, que había sido una de las mayores alegrías y satisfacciones de su vida, también empezó a mostrar signos de cambio. Los niños, que antes estaban encantados de pasar tiempo con su abuela, compartir juegos y disfrutar de actividades juntos, comenzaron a mostrar una creciente preferencia por estar con sus amigos o participar en sus propias actividades extracurriculares.
Este cambio en el interés y la disponibilidad de sus nietos hizo que Marta se sintiera cada vez más excluida y menos relevante en sus vidas. Marta había invertido un gran esfuerzo, tiempo y cariño en cuidar de sus nietos, con la esperanza de ser una figura importante en sus vidas. Sin embargo, al ver que sus nietos preferían evitar las visitas a su apartamento, y mostrar menos interés en compartir tiempo con ella, se encontraba enfrentando una dura realidad. Aunque hacía un esfuerzo consciente por no demostrar su desilusión y mantener una actitud positiva, la verdad de que sus nietos preferían otras actividades y lugares le causaba una punzada de tristeza profunda y persistente. Este cambio en la dinámica de su relación con sus nietos no solo acentuaba el sentimiento de desubicación que experimentaba en el entorno familiar, sino que también profundizaba su sensación de pérdida y desconexión. La experiencia de ver cómo sus nietos, a quienes había dedicado tanto amor y cuidado, comenzaban a alejarse, no solo afectaba su estado emocional, sino que también le hacía cuestionar su papel y relevancia dentro de la familia. Así, los conflictos menores que habían comenzado como simples malentendidos se habían transformado en una serie de desafíos emocionales más profundos, afectando la forma en que Marta se sentía en su nueva vida cercana a su familia. La combinación de tensiones familiares y el cambio en la relación con sus nietos creaba una atmósfera en la que Marta sentía que su presencia, en lugar de ser un aporte valorado, se estaba convirtiendo en un factor de disconformidad y tristeza, amplificando su sentimiento de aislamiento y desánimo. Cada vez que Marta se enfrentaba a la dura realidad de que sus nietos preferían evitar ir a su apartamento, sentía una tristeza profunda y dolorosa que le llenaba el corazón. Este sentimiento de exclusión, combinado con las tensiones emergentes en su relación con Carla, y la creciente falta de tiempo disponible de Andrés, comenzó a hacer que Marta cuestionara seriamente su decisión de mudarse cerca de ellos. Su sueño de disfrutar de una vejez rodeada de amor, cercanía familiar y constantes interacciones con sus seres queridos se estaba desmoronando de manera inesperada, dejándola con una sensación de vacío y soledad que no había anticipado ni preparado. La tristeza de ver cómo sus nietos, que antes solían alegrar su vida con sus visitas y juegos, ahora mostraban una preferencia creciente por otras actividades fuera de su hogar, se combinaba con el creciente descontento que sentía en su relación con su nuera, Carla. Carla, que había sido inicialmente hospitalaria y comprensiva, ahora parecía más distante y exigente, introduciendo nuevas reglas y limitaciones que hacían que Marta se sintiera menos bienvenida. Además, Andrés, su hijo, que estaba atrapado en sus largas y exigentes horas de trabajo, apenas tenía tiempo para interactuar con ella de manera significativa. Esta falta de tiempo y atención amplificaba el sentimiento de desconexión y soledad que Marta estaba experimentando. Un día, Andrés y Carla sintieron que era imprescindible tener una conversación seria y profunda con Marta. Después de un periodo de reflexión y consideración sobre la situación actual, decidieron que era necesario abordar sus sentimientos y preocupaciones de manera abierta y honesta. La conversación se llevó a cabo en un ambiente cargado de emociones y tensiones acumuladas, y ambos, con el corazón en la mano, trataron de expresar sus pensamientos de una manera que pudiera ser comprendida y aceptada por Marta. En esta conversación, Andrés y Carla le explicaron a Marta que, aunque sentían un profundo cariño y amor por ella, habían llegado a la conclusión de que necesitaban más espacio para centrarse en su propia familia. Reconocieron la importancia de la felicidad y el bienestar de Marta, y expresaron su deseo de que ella tuviera una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, también señalaron que era esencial para ellos establecer ciertos límites, y crear una distancia necesaria para preservar la armonía y el equilibrio en su hogar. Este diálogo no solo fue una revelación dolorosa para Marta, sino también un momento crucial de autoevaluación para ella. Se dio cuenta de que su decisión de mudarse cerca de su familia, aunque tomada con las mejores intenciones, había generado un impacto complejo en sus relaciones y en su propio sentido de pertenencia. El sueño de una vejez rodeada de amor,
y cercanía familiar estaba en peligro de convertirse en una experiencia de aislamiento y malestar, desafiando las expectativas que Marta había tenido para este periodo de su vida. La conversación con Andrés y Carla, aunque difícil y emocionalmente cargada, marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. Permitió que todos los involucrados expresaran sus sentimientos y preocupaciones de manera abierta, lo que fue el primer paso hacia la búsqueda de una solución que pudiera reconciliar los deseos y necesidades de cada uno. Para Marta, este momento significó una profunda reflexión sobre su situación actual, y sobre las decisiones futuras que necesitaría tomar para encontrar un equilibrio entre sus deseos de cercanía familiar, y su necesidad de preservar su propia felicidad y bienestar emocional. Marta escuchó cada palabra que Andrés y Carla le dirigían en silencio, con el corazón pesado y un sentimiento de dolor profundo que le oprimía el pecho. La conversación, que debería haber sido un intercambio constructivo, se convirtió en una revelación dolorosa de cómo lo que había empezado como un acto de amor, y un deseo sincero de estar cerca de sus hijos había evolucionado en una fuente inesperada de tensión y conflicto. La decisión de mudarse cerca de su familia, que inicialmente había tomado con la esperanza de fortalecer los lazos familiares, disfrutar de la cercanía y participar activamente en la vida de sus seres queridos, se estaba revelando como un desafío que afectaba negativamente la dinámica y el equilibrio en su hogar. Este giro inesperado en los acontecimientos la llevó a cuestionar profundamente si realmente había tomado la decisión correcta al dejar atrás su vida anterior y todo lo que conocía. El sueño de una vejez llena de amor y compañía familiar se estaba desmoronando, reemplazado por una experiencia que contrastaba marcadamente con sus expectativas. A medida que las palabras de Andrés y Carla se asentaban en su mente, Marta comenzó a reflexionar sobre el impacto de su decisión y sobre el camino que había tomado. La sensación de que su presencia, en lugar de ser una bendición, se había convertido en una carga para sus seres queridos la llevó a un estado de introspección dolorosa. Este proceso de cuestionamiento y autoevaluación fue doloroso, ya que Marta trataba de reconciliar sus propias expectativas con la realidad de su situación actual. Con el paso del tiempo y a medida que las tensiones se hicieron más evidentes, Marta empezó a distanciarse tanto emocional como físicamente. Decidió reducir la frecuencia de sus visitas a la casa de su hijo y su familia, en un intento por aliviar las tensiones que se habían acumulado y darles a todos un respiro. Este cambio en su comportamiento fue una medida deliberada para evitar conflictos adicionales, y permitir que la atmósfera en el hogar de Andrés y Carla se relajara. A medida que sus visitas se hicieron menos frecuentes, la tensión que antes era palpable en el ambiente comenzó a disminuir, y la atmósfera en el hogar se volvió más tranquila y armoniosa. Sin embargo, a pesar de esta reducción en los conflictos, y la mejora en la atmósfera del hogar de su hijo, la soledad se convirtió en una constante en la vida de Marta. El distanciamiento emocional y físico que había adoptado para mitigar las tensiones también trajo consigo una sensación persistente de aislamiento. La soledad se hizo más pronunciada a medida que Marta pasaba más tiempo sola, y el vacío que sentía en su vida cotidiana se convirtió en un recordatorio constante del sacrificio que había hecho al mudarse cerca de su familia. La reducción de las visitas, aunque alivió las tensiones en la casa de Andrés y Carla, no logró llenar el vacío emocional que Marta experimentaba. El deseo de estar cerca de sus hijos, y de participar en la vida de sus nietos, que había sido su principal motivación para la mudanza, parecía ahora una ilusión lejana y frustrante. La soledad que experimentaba se contrastaba agudamente con la cercanía que había anticipado, y este contraste la hizo cuestionar aún más si había tomado la decisión correcta al mudarse. En este nuevo capítulo de su vida, Marta se vio enfrentada a la necesidad de encontrar un equilibrio entre su deseo de estar cerca de su familia y la realidad de su situación emocional. A medida que se adaptaba a esta nueva realidad, Marta tuvo que aprender a gestionar su soledad, y a buscar nuevas formas de encontrar satisfacción y propósito en su vida, mientras lidió con el dolor de la pérdida de la cercanía familiar que había buscado con tanto empeño.
Aunque Marta se encontraba físicamente cerca de su familia, experimentaba una sensación de pérdida que era difícil de ignorar, la pérdida de su independencia y de un sentido claro de propósito. La vida que antes estaba centrada en la interacción diaria y constante con sus seres queridos ahora parecía desmoronada, dejando un vacío palpable y desconcertante en su existencia. Antes, su rutina estaba llena de significado a través de los pequeños momentos compartidos, las conversaciones diarias y la cercanía constante con aquellos a quienes amaba. Sin embargo, ahora, a pesar de la proximidad física, la distancia emocional se había hecho sentir, creando una sensación de desorientación y vacío en su vida. El cambio en las dinámicas familiares había tenido un impacto profundo en Marta. El propósito y la dirección que había encontrado en su vida al estar activamente involucrada en la vida de su familia se habían desvanecido. La cercanía física con sus hijos y nietos, que había sido su principal motivación para mudarse, no había logrado llenar el vacío emocional que se había creado al perder su independencia y dejar atrás la vida que conocía. El equilibrio que había buscado y esperado no se materializó como había imaginado, y Marta se encontró enfrentando el desafío de redefinir su propósito, y hallar un nuevo equilibrio en su existencia diaria. En una tarde solitaria y reflexiva, Marta se sentó en su apartamento, un lugar que había sido renovado con la esperanza de crear un nuevo hogar lleno de calidez familiar. Sin embargo, ahora estaba rodeada de un silencio que solía llenar con la compañía de sus seres queridos, y ese silencio se había convertido en un recordatorio constante de la distancia emocional que experimentaba. Mientras miraba por la ventana, observando cómo la vida continuaba su curso en la calle, Marta sintió una profunda sensación de aislamiento. El mundo exterior seguía moviéndose, ajeno a su propia lucha interna, y ella se encontraba atrapada en una reflexión profunda sobre su situación actual. Durante esa reflexión, Marta comenzó a cuestionar si había considerado adecuadamente todas las posibles consecuencias de su decisión de mudarse cerca de su familia. Se dio cuenta de que, aunque su intención había sido noble y basada en el amor, no había anticipado completamente las implicaciones emocionales y prácticas de su elección. La decisión que había tomado con la esperanza de reforzar los lazos familiares, y disfrutar de una vida llena de cercanía había resultado ser una fuente de desafíos inesperados. El silencio en su apartamento se convirtió en un espacio para la introspección, y Marta empezó a comprender la magnitud de la pérdida que estaba enfrentando. El contraste entre la cercanía física y la distancia emocional se volvió evidente, y ella tuvo que enfrentar la dura realidad de que su decisión, aunque bien intencionada, no había logrado proporcionar el sentido de propósito y satisfacción que había esperado. Este reconocimiento de la brecha entre sus expectativas y la realidad la llevó a una búsqueda más profunda de cómo recuperar un sentido de propósito y equilibrio en su vida, mientras navegaba por el nuevo y complejo paisaje emocional que había surgido de su decisión. Al mudarse cerca de sus hijos y nietos, Marta había imaginado que ganaría una mayor cercanía y afecto familiar, disfrutando de la calidez y la compañía que anhelaba en su vejez. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el costo de esta proximidad era mucho mayor de lo que había anticipado. La pérdida más significativa fue su independencia, un aspecto fundamental de su identidad que había forjado a lo largo de su vida. Su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma, y mantener una rutina que le proporcionaba satisfacción y equilibrio se había visto profundamente comprometida. Además de perder su independencia, Marta también observó cómo se desvanecía el círculo de amigos que había cultivado con esmero durante años. Las relaciones personales que solían brindarle alegría y apoyo, así como las rutinas diarias que habían formado la base de su vida anterior, se habían desmoronado. Sus amistades, que solían ser una fuente constante de compañía y significado, ahora estaban alejadas, y las actividades que solían ocupar su tiempo y energía se habían desvanecido. Esta pérdida de conexiones y rutinas no solo le dejó un vacío en su vida social, sino que también amplió la sensación de desubicación y soledad. Marta comenzó a reflexionar profundamente sobre las implicaciones de su decisión.
Se dio cuenta de que en su ferviente deseo de acercarse a su familia, había sacrificado una parte esencial de sí misma. Lo que en un principio parecía una elección sabia y amorosa se había transformado en un desafío doloroso que afectaba su sentido de identidad y propósito. La vida que antes había disfrutado, llena de interacciones significativas y una rutina equilibrada, ahora parecía un recuerdo distante, reemplazada por una realidad que le resultaba difícil de aceptar. Este momento de reflexión le permitió a Marta entender el alcance de los sacrificios que había hecho. La pérdida de su independencia y la desaparición de su red de apoyo personal revelaron la magnitud del cambio que había experimentado. Aunque el objetivo de acercarse a su familia había sido noble y bien intencionado, los costos asociados a esa decisión comenzaron a ser cada vez más evidentes. La toma de conciencia sobre cómo su vida se había transformado en un vacío emocional y en una experiencia desubicada fue dolorosa, pero también resultó ser un proceso revelador. Marta se encontró en un punto crucial de decisión, donde tuvo que confrontar la realidad de que su elección, aunque motivada por el amor y el deseo de estar cerca de su familia, no había logrado proporcionar el sentido de plenitud y satisfacción que había anticipado. Este reconocimiento la llevó a considerar cómo podría recuperar un sentido de propósito y equilibrio en su vida, y a explorar maneras de reconstituir aspectos esenciales de su identidad que había sacrificado en el proceso de acercarse a sus seres queridos. Finalmente, Marta llegó a la conclusión de que era imperativo realizar un cambio significativo para recuperar su sentido de identidad y propósito. Después de una profunda reflexión sobre su situación, entendió que la única forma de restaurar el equilibrio en su vida era reconectar con los aspectos que había dejado atrás. Decidió que debía dar un paso audaz y valiente hacia la reconstrucción de su vida anterior, lo cual implicaba restablecer las conexiones con sus viejas amistades. Estas personas, que habían sido una parte integral de su vida antes de la mudanza, representaban un vínculo con una etapa de su existencia que le había proporcionado alegría y apoyo. Marta comenzó a buscar activamente a estos amigos, retomando las amistades que se habían desvanecido con el tiempo y con su mudanza. Este proceso de reconexión no solo le permitió revivir recuerdos preciados, sino también recobrar el sentido de pertenencia que había perdido. Además, Marta emprendió el camino de retomar las actividades que anteriormente solían brindarle gran alegría y satisfacción. Las clases de pintura que había abandonado, las caminatas diarias en el parque, y los talleres de jardinería que tanto disfrutaba se convirtieron en una parte central de su rutina nuevamente. Cada actividad representaba un paso hacia la recuperación de su bienestar emocional y su autonomía. A medida que avanzaba en este proceso de reintegración, Marta también buscaba encontrar un equilibrio entre su deseo de estar cerca de su familia, y la necesidad de mantener su vida independiente. Se dio cuenta de que, aunque su cercanía física con su familia había sido un deseo genuino y amoroso, era crucial para ella también preservar su espacio personal y sus propias actividades. Marta empezó a organizar sus visitas a la casa de su hijo y su familia de manera que fueran más equilibradas y menos invasivas, permitiéndole mantener su independencia mientras seguía participando en la vida de sus seres queridos. El proceso de adaptación y reconciliación no fue fácil. Hubo momentos de dolor y desafío, ya que Marta tuvo que enfrentar el hecho de que su decisión original de mudarse había tenido consecuencias imprevistas. Sin embargo, a través de esta experiencia, Marta aprendió una lección valiosa sobre la importancia de la distancia y del equilibrio en las relaciones familiares. Comprendió que, en ocasiones, mantener cierta distancia puede ser una forma efectiva de preservar el amor genuino y la armonía en las relaciones. Este ajuste en su vida le permitió a Marta reconstruir su existencia de una manera que le ofreciera tanto la cercanía con su familia como la independencia que había valorado tanto. Al restablecer sus conexiones con viejas amistades y retomar actividades que le brindaban satisfacción, Marta comenzó a experimentar una perspectiva renovada. Su vida, ahora equilibrada entre la familia y la autonomía personal, se volvió más plena y auténtica. Este equilibrio recién descubierto no solo restauró su sentido de identidad,
sino que también le permitió disfrutar de una vida más rica y satisfactoria, demostrando que a veces el verdadero propósito se encuentra al encontrar la justa medida entre el afecto y la independencia. Desde una perspectiva budista, el desapego se considera un principio crucial para alcanzar la paz interior y la verdadera libertad espiritual. Este concepto de desapego no se refiere a una indiferencia fría o a la ausencia de afecto, sino más bien a la práctica de liberarse de los vínculos emocionales y materiales que pueden restringir nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad de vivir una vida plena y significativa. En el contexto de nuestras relaciones familiares, como vivir con nuestros hijos en la vejez, el desapego adquiere una relevancia especial. Cuando optamos por mudarnos cerca de nuestros hijos, a menudo lo hacemos con la intención de acercarnos a una etapa de nuestras vidas que nos fue particularmente gratificante o significativa. Puede ser tentador aferrarse a esa etapa pasada, un periodo lleno de recuerdos valiosos y emociones intensas. Sin embargo, este apego a lo que fue puede limitarnos en nuestra capacidad para experimentar nuevas formas de crecimiento y libertad en el presente. Al aferrarnos a la nostalgia y al pasado, corremos el riesgo de restringir nuestras posibilidades de explorar nuevas oportunidades y adaptarnos a las circunstancias cambiantes que nos ofrece la vida. Además, la dependencia emocional y física que a veces se desarrolla en las relaciones familiares puede tener un impacto negativo en la calidad de nuestras interacciones. La cercanía física constante puede llevar a una serie de tensiones y conflictos que afectan el equilibrio y la armonía en nuestras relaciones. Estos problemas surgen cuando la dependencia mutua se vuelve tan intensa que impide el espacio necesario para el desarrollo personal y la autonomía. En lugar de fomentar relaciones saludables, esta dependencia puede crear una atmósfera de presión y conflicto que dificulta la conexión genuina y el disfrute mutuo. El desapego, en este contexto, no significa renunciar al amor o a la preocupación por nuestros seres queridos. En lugar de eso, implica un reconocimiento consciente de que cada individuo necesita espacio para desarrollarse plenamente y vivir su propia vida de manera auténtica. Este espacio no solo permite a cada persona crecer y explorar nuevas dimensiones de sí misma, sino que también ayuda a mantener la calidad y la salud de nuestras relaciones. Encontrar un equilibrio entre la cercanía y la independencia es esencial para mantener relaciones saludables y satisfactorias. Al practicar el desapego de una manera que respete y valore nuestras conexiones familiares sin imponer una dependencia excesiva, podemos preservar el amor y la preocupación genuinos sin sacrificar nuestra propia autonomía y crecimiento personal. Esta forma de desapego nos permite disfrutar de nuestras relaciones sin que éstas se conviertan en una fuente de conflicto o restricción, promoviendo un entorno en el que todos los involucrados puedan prosperar y encontrar satisfacción en sus vidas individuales. En última instancia, el desapego budista ofrece una herramienta valiosa para mantener la paz interior y la libertad espiritual mientras navegamos las complejidades de nuestras relaciones familiares. Este concepto de equilibrio resuena no solo en la filosofía budista, sino también en la vasta estructura del universo, y en la esencia misma de la naturaleza. En el cosmos, todo está en un constante estado de cambio y movimiento. Las estrellas, los planetas y las galaxias se desplazan y evolucionan continuamente, y ningún elemento permanece estático por mucho tiempo. Esta dinámica es esencial para mantener la armonía en el vasto entramado del universo. La idea de equilibrio es crucial para la estabilidad del cosmos, donde las fuerzas opuestas y complementarias, como la gravedad y la expansión, trabajan en conjunto para mantener la estructura y el orden universal. De manera similar, en nuestra vida cotidiana, encontrar un balance entre la proximidad y la autonomía es esencial para nuestro bienestar general. Este equilibrio no solo afecta nuestra felicidad y satisfacción personal, sino que también refleja el principio de armonía presente en el universo. Al ofrecer a nuestros hijos el espacio necesario para vivir sus propias vidas y al buscar nuestra propia independencia, estamos alineándonos con el orden natural del cosmos. Este equilibrio permite que cada individuo. Gracias por ver nuestro vídeo. Antes de irte no olvides darle me gusta a este vídeo.
Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo y antes de irte, deja un comentario para que sepamos lo que piensas. Estamos felices de escuchar tu opinión.